Muy buenas noches con todos nuevamente. Muchísimas gracias por la espera y sean bienvenidos a nuestro webinar de ciencia de datos en la nube de Microsoft Azure. Como les pude mencionar anteriormente, mi nombre es María Tejada, coordinadora. Por si a lo largo de esta sesión llegasen a tener alguna consulta. Habiendo dicho esto, comenzaremos por una breve introducción sobre nuestra empresa. Social Data Consulting SAC es una empresa orientada a brindar servicios de capacitación y consultoría en herramientas analíticas y metodológicas. Hemos contribuido a desarrollar analistas de datos tanto en el sector público como en el sector privado. Ahora, estimados, recuerden que a través del chat van a poder hacer llegar las consultas que tengan acerca del tema a desarrollar el día de hoy para que nuestro docente gustosamente pueda ayudarlos. Asimismo, comentarles que antes de finalizar este webinar estaremos compartiendo lo que es el registro de asistencia para que de esta manera se les pueda emitir el certificado de participación correspondiente. Por último, comentarles que nuestro docente a cargo de este webinar, tal como es Manuel Cigüeñas, por lo que compartiré con ustedes un extracto de su trayectoria profesional. Bien, Manuel Cigüeñas es Agile Data Scientist y Scrum Study Trainer certificado. Es profesor en métodos computacionales y estadísticos con estudios de estadística aplicada en la Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú. Desempeña como especialista en Cloud Solution Specialist en SDC Group. Se encuentra certificado en el Programa Avanzado Internacional en Analítica de Negocios y Gestión de la Información otorgado por EADA Business School. Cuenta con una diplomatura de estudio internacional empresarial en Analítica de Negocios y Información otorgado por la Centrum Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, cuenta con estudios de maestría en Administración de Empresas. Nuestro docente ha sido profesor invitado por el Departamento de Estadística e Informática del UNALM para dictar el curso de Text Mining. Cuenta con más de 10 años de experiencia en proyectos de investigación de mercados, Data Science y Business Intelligence. Además, ha integrado el staff de profesores de la Escuela de Herramientas Metodológicas, organizado por la ALACI de Uruguay y México, dictando el curso de Análisis Computacional de Textos. Desde el lado académico, ha liderado investigaciones en metodologías aplicadas a Text Analysis y Social Network Analysis para el Fondo Editorial de la Universidad Católica en Perú. A su vez, ha trabajado en el proyecto de Latin American Congress en el Data Lab de esta misma universidad, donde se brindó un espacio para desarrollo de proyectos en ciencia de datos. Con respecto a las certificaciones que posee, podemos destacar Machine Learning Professional Certificate, Data Analytics Certified Associate, Scrum Certified, Scrum Master Certified, Scrum Product Owner Certified, Study Agile Master Certified, Scrum Study Certified Trainer, Scale Scrum Master Certified, otras. Por último, comentarles que nuestro docente cuenta con más de 5.000 horas de dictado en los diferentes especializados, tales como Azure, R, Python, Amazon Web Service y en la certificación internacional de Scrum Study, formando así una comunidad de más de 2.000 alumnos. Asimismo, ha brindado servicios de capacitación y consultoría en instituciones como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Interbank, la Fundación Panamericana para el Desarrollo, la Organización Internacional para las Migraciones, la Agencia de la ONU para los Refugiados, entre otras. Bien, estimados, sin más que decir, le doy paso a nuestro docente para que pueda dar inicio a este webinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, vamos a iniciar. Ok, hoy vamos a trabajar en este espacio Ciencia de Datos en la Nube de Microsoft Azure. Primero, hay que definir cómo Microsoft entiende el proceso de ciencia de datos. Bien, Microsoft maneja una definición de ciencia de datos en equipo, que es una metodología de la ciencia de datos ágil, iterativa, para proporcionar soluciones de análisis predictivo y aplicaciones inteligentes de manera eficiente.
Bien, bueno, Microsoft de alguna forma combina la metodología tradicional de gestión de proyectos en analítica de datos bajo un framework ágil, ¿ok? Por eso precisamente en la definición de ciencia de datos en equipo se resalta la palabra ágil e iterativo, ¿ok? Es decir, cíclico. ¿Okay? Para proporcionar soluciones basadas en datos para diferentes negocios. Esta definición que nos proporciona Microsoft tiene 4 componentes. ¿Okay? El primer componente es el ciclo de vida de la ciencia de datos. El segundo componente es la estructura de proyecto estandarizada. El tercero, infraestructura y recursos. Y el cuarto, herramientas y utilidades. Bien. De cierta forma, en las dos primeras, los dos primeros componentes están referidos básicamente al ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos, ¿ok? Precisando, precisando roles. Y los dos segundos componentes están basados en recursos de infraestructura y herramientas como la que vamos a conversar en un momento, que es Azure Machine Learning. Bien, entonces tenemos la definición de ciencia de datos en equipo y los componentes principales de esta definición. Con respecto al ciclo de vida de ciencia de datos, tenemos que entender que este ciclo de vida está marcado por el entendimiento del negocio, que es el inicio del ciclo de vida, pasando por la adquisición de datos y entendimiento de datos, que es en realidad, que es una fase de alguna forma relacionada a la fase de modelamiento, y finalmente el despliegue y aceptación del cliente, que es la parte final dentro de este ciclo de vida de ciencia de datos, ¿ok? Ahora, con respecto a las actividades de adquisición de datos, existen algunas tareas que se deben realizar, ¿no? Como por ejemplo, las canalizaciones o los pipelines que se deben generar para preprocesar la data que obviamente después sería ingresada a los modelos, los environments o los entornos. En la fase de modelamiento está la ingeniería de variables o ingeniería de características. También está el entrenamiento de modelos y la evaluación. Y finalmente, cuando nosotros tenemos ya los modelos, el resultado de los modelos entrenados, digamos, seleccionando el modelo más óptimo, vamos a pasar a una fase de despliegue de modelo, donde básicamente nosotros desplegaríamos o pondríamos en producción el modelo óptimo entrenado. ¿Bien? Y finalmente, cuando nosotros presentamos este modelo en producción, es aceptado por el cliente. Bien, entonces, este es el ciclo de vida de la ciencia de datos que define Microsoft como uno de los 4 componentes que tiene la ciencia de datos en equipo. El segundo componente es el ciclo de vida. Bueno, dentro del ciclo de vida también hay que entender que existen los roles, para hacer una precisión aquí. Esta imagen es bastante ilustrativa, ya que para cada una de las fases, que es la fase del entendimiento del negocio, la ingesta y entendimiento de los datos, modelamiento, despliegue y aceptación, existen de alguna forma artefactos o entregables en cada una de estas fases. Por ejemplo, en la fase de entendimiento de negocio se debe crear un capítulo de proyecto, ¿bien? La definición de un proyecto de analítica de datos. En la fase de ingesta y entendimiento de los datos, los artefactos sería diseñar o diagramar una solución de arquitectura de datos, ¿bien? Y también un reporte de los datos que se van a utilizar en el análisis. En la fase 3 se genera un reporte del modelo de clasificación o regresión que nosotros vayamos a utilizar. En la fase 4 se crea un dashboard que básicamente despliega el modelo óptimo entrenado. Y en la última fase es la aceptación, donde se redacta un reporte final del proyecto. ¿Bien? Entonces, cada fase tiene sus artefactos o entregables que debería manejarse. Luego, si ustedes toman o prestan atención
de forma horizontal, se encuentran los roles relacionados a cada una de estas tareas y artefactos relacionados a estas fases. Por ejemplo, tenemos el de arquitecto de soluciones, el de, el administrador del proyecto, el científico de datos y el líder del proyecto. Bien, entonces, por ejemplo, acá hay algunas tareas y básicamente algunos artefactos a desarrollar por el arquitecto de soluciones. ¿Ok? Luego están algunas, algunos entregables o artefactos a realizar por el administrador del proyecto. Básicamente el administrador del proyecto es el que define los entregables del proyecto y es el que finalmente evalúa y genera un reporte del proyecto de analítica de datos que genera. Y el científico de datos, que digamos es el rol que desarrolla el entregable que define el administrador de proyectos, ¿bien? Entonces el científico de datos va a generar un reporte de los datos preprocesados, va a generar un reporte del modelo de clasificación y también va a generar un reporte que despliega la aplicación o el modelo óptimo entrenado en el proceso de aprendizaje. Bien, entonces aquí esta gráfica es bastante ilustrativa porque de alguna forma ordena los roles, las tareas relacionadas a estos roles y también los artefactos o entregables relacionados al ciclo de vida de la ciencia de datos. Bien, entonces el ciclo de vida que definimos aquí en esta imagen y los roles y las tareas competentes. Bien, luego, otra de las dimensiones o los componentes dentro de las tareas de ciencia de datos en equipo es el de estructura del proyecto estandarizada. Bien, Microsoft nos propone realizar una estructura donde se maneje los datos, la documentación y el código de una manera estandarizada para todos los proyectos que se trabajen en la organización. Es más, ellos en la propia documentación de Microsoft, ustedes van a poder encontrar un URL que los destina a un GitHub, donde ahí están todas las carpetas y la estructura de el orden y también algunos formatos para mantener el orden en los proyectos de analítica de datos. Entonces, la estructura del proyecto estandarizada es también uno de los componentes principales para definir la ciencia de datos en equipo. La infraestructura y recursos también, por ejemplo, los diversos proyectos. Aquí tenemos definido el proyecto 1, proyecto 2, ¿ok? Luego tenemos definido proyecto 3 y cada uno de estos proyectos manejan determinadas infraestructuras cuyos científicos de datos van a tener acceso, pueden compartir infraestructuras de proyecto, ¿ok? Esa es una tarea, una dimensión o un componente importante dentro de la definición de ciencia de datos. Y finalmente tenemos a lo que nos vamos a centrar en esta exposición, porque definitivamente en cada uno de estos componentes nos podríamos detener, ampliarlos, pero principalmente nosotros vamos a centrarnos en el componente de herramientas y utilidades, ¿ok? En el componente de herramientas y utilidades, básicamente nosotros tenemos que, en los proyectos de analítica de datos, tenemos que considerar qué herramienta utilizaremos para poder desarrollar nuestro proyecto en analítica. Aquí Microsoft maneja Azure Machine Learning, ¿ok? Azure Machine Learning, esta es la interfaz que maneja Azure Machine Learning. En la interfaz de Azure Machine Learning ustedes van a poder encontrar, digamos, van a poder encontrar servicios relacionados a poder ustedes van a poder encontrar servicios de administración de datos, ejecución de experimentos, van a poder generar canalizaciones, podrán también crear endpoints para desplegar modelos, es decir, todo el ciclo de vida que nosotros acabamos de comentar, ¿ok? Es decir, el proceso de entendimiento de los datos, modelamiento y generar un endpoint que pueda ser consumido por una aplicación inteligente. Obviamente todo esto que nos permitiría generar un reporte de los datos preprocesados, que nos permitiría generar un reporte de nuestro modelo de entrenamiento o nuestro modelo de aprendizaje y que también nos permita generar un dashboard para poder visualizar
el monitoreo y el despliegue, monitoreo del despliegue del modelo óptimo que nosotros hayamos implementado, lo vamos a poder realizar a través de las funcionalidades que nos ofrece Azure Machine Learning. ¿Ok? Muy bien, entonces Azure Machine Learning resulta ser la herramienta útil que nos define Microsoft para poder trabajar en nuestros proyectos de analítica de datos. Y vamos a comentar rápidamente sobre esta herramienta para nuestros proyectos en ciencia de datos. Bien, cuando ustedes ingresen a Azure Machine Learning, obviamente tiene diferentes, podríamos decir, diferentes funcionalidades o recursos, los cuales nosotros podríamos explorar, ¿no? Y que definitivamente durante el programa de especialización en Azure for Data Science, donde principalmente me centro en que los alumnos puedan aprender los recursos que ofrece Machine Learning Studio, y además puedan desarrollar el ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos tal cual como lo acabamos de definir. Definitivamente para explorar cada uno de estos recursos deberíamos realizar laboratorios como tal, ¿ok? Entonces, aquí nosotros vamos a comentar primero sobre Azure Machine Learning, qué tipos de proyectos o digamos qué conocimientos nosotros debemos tener previamente para poder desarrollar un proyecto en analítica de datos. Por ejemplo, dentro de Azure Machine Learning Studio, ustedes van a encontrar Machine Learning automatizado, van a encontrar Designer o diseñador y van a encontrar Notebooks. Estas tres opciones, ustedes pueden inicializar su proyecto en ciencia de datos manejándolo con cualquiera de estos tres microservicios que se encuentran dentro de Azure Machine Learning. ¿Ok? Entonces, profesor, ¿y de qué depende yo, por ejemplo, seleccionar Machine Learning automatizado, Machine Learning diseñador o Machine Learning a través del SDK de Python con cuadernos o notebooks de Jupyter? ¿De qué depende? En realidad, cada uno de estos servicios, digamos, es superado por otro. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, este podría llamarse el servicio básico, Machine Learning automatizado. ¿Sí? Profesor, ¿y usted por qué lo llama como servicio básico? ¿Por qué lo llama servicio básico? Porque miren, permite entrenar y optimizar automáticamente un modelo con una métrica de destino. En realidad, Machine Learning automatizado, lo que nuestra tarea de nosotros es ingresar los datos, registrarlos, ¿bien? Una vez que los datos son ingresados y registrados, nosotros podemos desarrollar, simplemente seleccionamos qué tipo de modelamiento vamos a hacer, si es un modelo de clasificación, un modelo de regresión o un modelo de clusterización, y luego simplemente le damos ejecutar. Y Machine Learning automatizado se queda realizando todo o desarrollando las tareas del ciclo de vida de un proyecto de analítica de datos. ¿A qué me refiero en desarrollar las tareas de un proyecto de analítica de datos? Es que Machine Learning automatizado lo que hará es generar, lo que hará Machine Learning automatizado es generar un reporte de entendimiento de los datos, generará un reporte o registrará un modelo de aprendizaje. Bien, y luego que ya está el modelo de aprendizaje registrado, nosotros podemos consumir ese modelo de dos formas, en tiempo real y por lotes. Y precisamente una vez que ya ustedes tienen el modelo, digamos, entrenado, que todas las tareas, digamos, las realiza Machine Learning automatizado, ustedes simplemente le dan clic en desplegar como y seleccionan inferencia en tiempo real o inferencia por lotes, ¿no? Entonces, ese es el proceso que ustedes van a desarrollar y ese proceso, como su propio nombre indica, es automatizado. Es decir, necesitamos conocimientos de programación, profesor, necesitamos conocimientos de los procesos, de las tareas. No, todo lo hace el propio servicio. Bien, entonces lo único que ustedes, el servicio como tal, es bastante sencillo de entenderlo. El servicio como tal te va a generar modelos. Estos modelos, ustedes van a poder, por ejemplo, ¿no? Pueden seleccionar un modelo. Voy a seleccionar, por ejemplo, acá tengo algunos modelos y aquí le dan en implementar. Miren, lo que justamente les estoy mencionando. Implementación en un punto de conexión en tiempo real, implementación en un punto de conexión por lote.
¿Ok? Bueno, aquí mi interfaz gráfica está traducida al español. Esa es la traducción al español de la interfaz gráfica que nos ofrece también Microsoft. La traducción no es tan precisa, ¿no? Implementación de un lote de puntos de conexión, así lo ha traducido, pero en realidad es implementación de un punto de conexión por lotes, ¿ok? Eso debería ser la correcta traducción. Pero bien, bueno, ustedes podrán preguntarse, profesor, ¿y cuál es la diferencia una vez que ya Machine Learning automatizado nos genera un modelo y ese modelo es el óptimo? ¿Eh? O sea, es decir, aquí ustedes no están haciendo ninguna optimización de hiperparámetros, no tienen que realizar comparaciones de modelos, porque en realidad Machine Learning automatizado lo que te va a generar es un reporte de diferentes modelos de aprendizaje y todos esos modelos de aprendizaje han sido ya optimizados, sus parámetros. Bien, para los que ya conocen un poco de Machine Learning, obviamente este es un proceso que requiere recursos de cómputo y es normalmente por eso que las empresas migran mucho a la nube. Entonces, ya Machine Learning automatizado te da el modelo, como lo estoy mostrando, y ustedes pueden realizar el proceso de inferencia de ese modelo por lotes o en tiempo real. Ahora, para ir a la diferencia de un proceso de inferencia por lotes y un proceso de inferencia en tiempo real, es bastante práctico. Y se los puedo ilustrar a través de un ejemplo. No sé si algunos de ustedes de pronto han recibido un correo electrónico de una entidad financiera. Por ejemplo, vamos a suponer el banco BBVA. Entonces, el banco BBVA manda un correo, vamos a suponer a Alex, ¿ok? Este correo le indica que Alex tiene ya una tarjeta aprobada, una tarjeta Visa aprobada. ¿Sí? Entonces, lo único que tiene que hacer es dar clic e ingresar cierta información. Entonces, Alex da clic al enlace, ingresa su número de DNI o su carnet de identificación. Luego de eso le piden un par de información, digamos, algunos datos complementarios. Y bueno, Alex completa, digamos, su salario, por ahí le preguntan si está soltero, etcétera, y envía. ¿Sí? Entonces, si el proceso de inferencia, el modelo ha seguido un proceso de inferencia en tiempo real, inmediatamente Alex, después de haber enviado la solicitud, Alex recibe una respuesta. Por eso se conoce como proceso de inferencia en tiempo real. ¿Ok? Entonces, Alex, inmediatamente después de haber consultado a la aplicación, Alex va a tener una respuesta y la respuesta puede ser: Alex, has aprobado y en 24 horas te van a entregar tu tarjeta de crédito, o también la respuesta puede ser que Alex, no has calificado y tu tarjeta de crédito ha sido denegada. ¿Sí? Cualquiera de esas dos respuestas puede obtener. En realidad, lo que Alex ha hecho es consultar a un modelo de aprendizaje automático. En realidad, muchas de las empresas hoy vienen implementando estas soluciones basadas en analítica, en inteligencia artificial. Muy bien, entonces ese es el proceso de inferencia en tiempo real, ¿ok? Bastante sencillo. Seguramente algunos de ustedes habrán llenado algunos requerimientos guiados por modelos y procesos de inferencia en tiempo real. Luego está el proceso de inferencia por lotes, ¿ok? El proceso de inferencia por lotes es diferente, es obviamente diferente al descrito. ¿Por qué? Voy a colocar el mismo ejemplo. Alex recibe el correo electrónico, Alex completa la información, pero la información, una vez enviada, no retorna un resultado. En realidad, lo que hace la aplicación es recopilar información con respecto a un periodo. Obviamente eso se programa también. Por ejemplo, recopila información cada 2 días y cada 2 días genera un reporte. Vamos a suponer que la aplicación recibe 2.000 solicitudes, ¿ok? Pero de esas 2.000 solicitudes, solamente 20 solicitudes han calificado para acceder a una tarjeta de crédito. Entonces, obviamente, digamos, una especialista en el área crediticia los contacta a esos 20 y les dicen: bueno, usted ya accedió a su tarjeta de crédito. Entonces, ese es un proceso de inferencia por lotes, porque está periodizado, ¿verdad? Digamos, tenemos 2 días de recopilación de datos, y después de estos días de recopilación de datos, el modelo se ejecuta, retorna un resultado, y ese resultado deriva a un área en específico. O puede ser que también se conecte a un sistema de mensajería y le llegue un correo a Alex indicando después de 2 días de que Alex ha accedido a un crédito, a una tarjeta de crédito, o Alex ha sido denegado su proceso de tarjeta de crédito. Entonces, digamos que realizar o guiar un ciclo de vida a través de un proceso de aprendizaje siguiendo Machine Learning, Azure Machine Learning automatizado, es bastante sencillo. Bien, entonces es bastante sencillo porque nosotros, después de haber sido entrenado nuestro modelo, podemos realizar el proceso de inferencia
en tiempo real o por lote, según los requerimientos. Algunos alumnos me dicen, profesor, yo quiero generar una aplicación, pero esta aplicación, los procesos de inferencia en tiempo real son aplicaciones que consumen muchos recursos, ¿sí? Porque tiene que estar activo el clúster de proceso, por ejemplo, que ejecuta la aplicación, ¿no? Donde se está alojando la aplicación. Y obviamente eso consume recursos de cómputo en la nube. Y recuerden que todo lo que sea nube, ustedes van a pagar por lo que consuman. No tienen no tienen un contrato de suscripción. Sino, por ejemplo, si durante el mes ustedes consumieron 1 hora de una infraestructura en la nube, les van a cobrar por la hora, ¿ok? Si durante el mes ustedes consumieron 40 horas, obviamente les van a cobrar solo por las 40 horas. Entonces, la implementación de los puntos de conexión en tiempo real, además por retornar muchas solicitudes, respuesta a muchas solicitudes, tiene un costo más elevado que los procesos de inferencia por lotes, ¿no? Por eso que algunas empresas requieren o implementan sus procesos de inteligencia basado en procesos de inferencia por lote, ¿no? Y otras que buscan una inmediata respuesta a los clientes, desarrollan procesos de inferencia por tiempo real. Aunque eso va a variar, va a variar por tipo de problema. Porque, por ejemplo, si ustedes van a crear un sistema de detección de fraude, obviamente no lo van a desplegar este sistema, este modelo no lo van a desplegar sobre un proceso de inferencia por lotes. Porque, digamos, si ustedes hacen eso, después de que ocurre el fraude, recién el modelo reporta, ¿no? En este caso sería un proceso de inferencia en tiempo real, porque obviamente cuando alguien realiza una transacción fraudulenta, inmediatamente el modelo alerte y cancele la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito de donde se está haciendo una transacción fraudulenta, ¿no? Entonces, también va a ser guiado por el proyecto de analítica. La selección de desarrollar un proceso de inferencia en tiempo real o por lote va a ser guiado por un proyecto, por las condiciones o requerimientos de su proyecto de analítica de datos que ustedes vayan a desarrollar, ¿no? O sea, no podemos generalizar y decir, bueno, algunas empresas requieren sus proyectos requieren de procesos de inferencia en tiempo real, otras no requieren que estos procesos sean en tiempo real, puede ser por lotes y no habría. Entonces, Microsoft Azure nos ofrece dentro del servicio de Azure Machine Learning la posibilidad de que nosotros podamos crear e implementar nuestros modelos precisamente de cualquiera de las dos formas. Una vez que ya el modelo esté implementado, va a la sección aquí, donde dice puntos de conexión, o endpoint, ¿no? Si lo tienen en inglés. Puntos de conexión en tiempo real, puntos de conexión batch o por lotes, ¿no? Ahí ustedes van a ver su aplicación ya desplegada. Obviamente aquí no tengo una aplicación desplegada porque consume recursos. En el programa de especialización en Azure for Data Science, yo creo mi aplicación, creo mi endpoint, pero luego lo eliminamos porque, digamos, si estuviéramos en un entorno empresarial, sí, la podemos dejar desplegada. Pero como estamos trabajando en un entorno de pruebas, una vez que desplegamos, probamos que la aplicación funciona y se conecta a otro, por ejemplo, puede ser a una interfaz gráfica de una página web, no habría problema, ¿eh? La probamos, se conectó, se realizó la solicitud, retorna nuestra respuesta y listo, hasta ahí. Porque luego ya viene el rol de desarrollador el desarrollador de software, ¿no? Que eso ya es, o el desarrollador de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, ustedes al desarrollador de aplicaciones le proporcionan el endpoint y el desarrollador de aplicaciones integra ese endpoint en la aplicación que obviamente estaría guiada por un modelo de aprendizaje automático. Muy bien. Entonces, ustedes ya comprenden estas dos secciones, modelos y puntos de conexión, que va a servir para que ustedes puedan verificar, ¿no? Y obviamente existen otros servicios como Application Insights de Microsoft también para poder monitorear el modelo, ¿sí? Pero eso, bueno, es parte ya de la parte, una vez desplegado el modelo, nosotros podemos monitorear ese modelo a través de Application Insights. Muy bien, entonces, como les decía, este es el servicio de Machine Learning automatizado. Bastante sencillo. Es bastante sencillo. Obviamente no lo puedo implementar acá porque la ejecución de Machine Learning automatizado demora. Si yo, digamos, ejecuto código, puede tardar entre 30 a 40 minutos y estaríamos esperando ese tiempo. Normalmente después de que guío a mis alumnos, normalmente lo que hago es, en ese tiempo aprovecho para ir al break, ¿no? Porque se queda ejecutando algunos minutos. Bien, luego, entonces podríamos decir que este es el servicio básico
¿sí? Que nos ofrece Azure para desarrollar proyectos en ciencia de datos. Luego tenemos dentro de Machine Learning, de Azure Machine Learning, tenemos el servicio de Designer o diseñador. Aquí sí implica mayores conocimientos, porque en este servicio, en este microservicio de Azure Machine Learning, ustedes requieren conocer el ciclo de vida y las tareas relacionadas a un proceso de aprendizaje automático. Miren, nos dice que es una interfaz que permite arrastrar y colocar desde la preparación de datos hasta la implementación de modelos. Recuerden, nuevamente, para los que recién están ingresando a clase, recuerden, este es el ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos. Bien, aquí están los roles, lo que comentábamos, las fases, las tareas y artefactos relacionados a cada una de estas fases, ¿no? Que vendrían a ser los entregables o resultados. Bien, aquí deberíamos tener en consideración que el rol de científico de datos está relacionado a generar ingesta de datos y entendimiento, modelamiento y despliegue. Entonces, por ahí, este rol, tenemos aquí el servicio, dice, desde la preparación de datos, precisamente está relacionado a lo que nos decía, hasta la implementación de modelos. Bien, ok. Entonces, este servicio, no sé si alguno de ustedes ha trabajado con Orange, pero es muy parecido a Orange, ¿no? Que ustedes pueden diagramar, o de repente han trabajado con RapidMiner, ¿no? También es muy parecido al servicio de RapidMiner, obviamente que es en la nube, ¿sí? Y la infraestructura de cómputo acelera, proceso y agiliza el ciclo de vida de un proyecto de analítica de datos. ¿Bien? Ok, entonces tenemos claro de que Azure Machine Learning Diseñador ya implica los conocimientos de el ciclo, tareas, ¿ok? Y también requiere conocimientos estadísticos. ¿Por qué? Porque ustedes cuando programen una ejecución dentro de la canalización, pueden ingresar a esa rutina que están programando y pueden ingresar valores de los parámetros, ¿ok? Entonces, por ejemplo, van a utilizar un modelo. Ustedes arrastran el modelo, lo sueltan, pero luego tienen que precisar los parámetros del modelo. Entonces, también requiere que nosotros tengamos los conocimientos estadísticos para saber qué valores vamos a ingresar en estos parámetros, ¿no? Entonces, aquí lo que yo normalmente hago con mis alumnos es explicarles el servicio, pero además de explicarles este servicio, complementarlo con algunos conceptos para que ellos puedan además saber qué valores ingresar en los parámetros que se utilicen al momento de generar su canalización. ¿Ok? Muy bien, entonces, digamos, a este microservicio de Azure Machine Learning lo podemos llamar de nivel intermedio. ¿Ok? Porque aquí habíamos comentado que este servicio es de nivel básico y este es de nivel intermedio, ¿no? Y de esta misma forma está estructurado en el programa que dicto. Entonces, primero empiezo con Machine Learning automatizado. Una vez que entiendan automatizado, continúa diseñador. Y una vez que termina diseñador, una vez finalizado diseñador, continúa para trabajar con notebooks. Ahora, profesor, ¿y el servicio de notebooks, cómo es que funciona? Permite codificar con el SDK de Python y ejecutar experimentos de ejemplo. ¿A qué se refiere? Aquí este microservicio de Azure Machine Learning ya es de nivel avanzado, porque aquí requiere que en realidad nosotros conozcamos no solamente el ciclo de vida, no solamente las tareas, la parte estadística para precisar los parámetros, etcétera, sino también requiere que conozcas lenguajes de programación. ¿Ok? En este caso, nosotros normalmente el lenguaje que utilizo es Python en el desarrollo del programa, pero requiere que conozcas Python. ¿Ok? Entonces ya es un microservicio de nivel avanzado. Entonces, por ahí ustedes pueden decir, profesor, ¿y cuáles serían las ventajas o desventajas de estos servicios, ¿no? Bueno, obviamente el servicio más completo es el de Notebooks, ¿ok? Porque te permite generar y te integra con diferentes librerías de Python que ustedes, bueno, para los que ya conocen alguna forma o han tenido alguna aproximación con algunas librerías de Python, digamos, dispone
diferentes librerías para tareas de ingeniería de características, preprocesamiento de datos, modelamiento, optimización de hiperparámetros, generación bueno, reportes, dashboard. Si quieren, ustedes pueden generar monitoreo de modelos, análisis de la deriva de los datos, análisis de inequidad de modelos, una serie de librerías que en realidad son bastante buenas para poder desarrollar y poder evaluar un modelo de forma óptima. Que Machine Learning automatizado solo evalúa el modelo a partir de una métrica destino. Bien, solo una métrica. Es decir, por ejemplo, si su métrica de destino es el accuracy, solo el accuracy será la métrica que evaluaría y compararía los modelos. Pero profesor, de repente a mí también me interesa evaluar la sensibilidad. Bueno, para hacer eso tendrías que ingresar a cada uno de los modelos generados y evaluarlo de forma independiente. En cambio, en el SDK de Python, ustedes van a poder trabajar. En el SDK de Python, ustedes van a poder trabajar el proyecto de una forma diferente, porque obviamente van a poder guiar todo el proceso, ¿ok? Bien, entonces, ese sería el proyecto como tal, ¿no? Definitivamente, a través de Notebook, nosotros podemos obtener algunas soluciones bastante interesantes. Miren, les voy a mostrar un análisis que se puede realizar también por notebooks en Python, ¿ok? Para que ustedes puedan visualizar el nivel de complejidad y cómo ustedes van a poder realizar. Sobre todo para la parte de monitoreo de modelos, ¿no? Donde el monitoreo de modelos analiza la parte de... a ver, ahora les muestro, un segundo. Está cargando mi entorno, o bueno, mi environment de Anaconda. Un segundo. Entonces, a ver, para poderles... Por ejemplo, un problema muy frecuente, un problema muy frecuente al momento de monitorear los modelos es saber en qué momento el modelo, el rendimiento como tal del modelo, ya no es óptimo. ¿Ok? Esa es digamos, es un problema bastante frecuente. A ver, vamos aquí. Azure SDC. Aquí está. La deriva de los datos. En total son 24 temas que se trabajan en... Aquí está, la supervisión de la deriva de los datos. ¿A qué se refiere la supervisión de la deriva de los datos? Les voy a mostrar porque obviamente, como les comento, la ejecución de estos códigos pueden tardar 5 o 10 minutos y obviamente por el espacio no me permite mostrarles a nivel de ejecución y tampoco detallar en las funciones y parámetros que obviamente se debe precisar. Pero miren, les explico en términos generales. En términos generales, la aplicación como tal... a ver, por acá me dice, acá hay una pregunta, vamos a responder la pregunta mientras está cargándome este recurso. Dice, profesor, una pregunta, ¿por qué debería usar el notebook en Azure y no el que tengo instalado en mi computador? En realidad puedes conectarte en el notebook de Azure, aquí, Notebooks. Puedes ingresar y puedes crear un notebook aquí. ¿Ok? Creas una carpeta y cargas tus cuadernos y podrías trabajar en Azure. ¿Okay? E igual, en realidad la diferencia, Haider, es que como tal configurarías un clúster de procesamiento donde se ejecutaría este notebook a nivel cloud y no habría ningún problema. Y si trabajas a nivel local, como yo lo estoy haciendo, mire, yo en realidad lo que he hecho, acabo de hacer, Haider, es abrir mi Anaconda Navigator. Por ejemplo, acá, acabo de abrir mi Anaconda Navigator, ¿ok? Y una vez que abrí mi Anaconda Navigator, lo que hice fue seleccionar mi environment o mi entorno de la edición 4, que he dictado de Azure. Y una vez que selecciono mi environment, abro mi notebook y luego que abro mi notebook, yo me conecto mediante el SDK de Python, ¿ok? Mediante el SDK
y el config.json, que es la configuración para vincularme al área de trabajo de Machine Learning, de Azure Machine Learning, y listo, una vez que ya me vinculé a mi área de trabajo de Azure Machine Learning, yo puedo ejecutar código desde mi computadora, ¿ok? En la nube de Microsoft. Digamos que solo necesito ejecutar este código, ¿no? Necesito vincularme a mi área de trabajo del archivo config.json que yo he descargado de mi Azure Machine Learning. O sea, lo puedes hacer de cualquiera de las dos formas, Haider. Lo puedes hacer desde... Cuando mi PC no tiene recursos suficientes para trabajar el modelo. Ah, no, bueno. Si no tienes recursos suficientes, para eso está la nube. Mira, si no tienes recursos suficientes, lo que tú haces es configurar un clúster de proceso. Miren, este es el código para ejecutar un clúster de proceso. Y este clúster de proceso es de una máquina estándar DS11 versión 2. ¿Ok? Que es una máquina con recursos básicos que normalmente Microsoft te la proporciona para realizar tus pruebas en la nube, en su nube, ¿ok? En una suscripción gratuita. Luego, si haces, obviamente, si pagas una suscripción o tienes una suscripción de paga, podrías utilizar mayores recursos de cómputo. Entonces, en realidad, podrías ejecutar tu código de Python en la nube de Microsoft, configurando tu clúster de proceso. ¿Sí? Entonces, no hay problema. Podrías también utilizarlo. Obviamente, para que tú puedas crear un clúster de proceso, tendrías que primero vincularte a tu área de trabajo de Machine Learning, ¿ok? Donde ustedes tienen que vincularse al workspace, por ejemplo, ¿no? Al espacio de trabajo, ¿no? Y usar la función front_config para importar la configuración de tu área de trabajo de Machine Learning que se encuentra en un archivo config.json. ¿Sí? Una vez que ya realizaste este procedimiento, ya estás vinculado al área de trabajo de Machine Learning, donde vas a poder ejecutar desde local, vas a poder ejecutar, obviamente, desde tu Jupyter Notebook, vas a poder ejecutar código de Python en tu clúster de proceso que hayas configurado en la nube de Microsoft. Los clústeres de procesos están configurados en esta sección de recursos de administración. Y aquí vas a la sección de clúster de procesos y aquí debes tener un clúster de proceso creado para que tú puedas ejecutar tu código de Python. ¿Ok? Entonces, digamos que ese sería los pasos a seguir para que no tengas problemas y puedas, obviamente, ejecutar el código a nivel cloud. Bueno, la pregunta en realidad de Haider es bastante interesante porque obviamente me ha permitido a mí simplificar el proceso que sigue, ¿no? Te vinculas a tu área de trabajo. Una vez vinculada a tu área de trabajo, generas un grupo de recursos, luego puedes crear un código, ¿ok? Un código con extensión .py, que es la extensión que se maneja en Python, para luego ejecutar ese código en ese clúster de proceso, ¿bien? Y luego, obviamente, el código, si tu máquina no tiene los recursos suficientes, se ejecuta a nivel cloud. Precisamente para eso es que nosotros recurrimos a la nube. La nube te va a proporcionar, una de las características que te proporciona la nube es precisamente recursos de cómputo. Bien, entonces esos recursos de cómputo son los que precisamente está comentando, bueno, ha hecho referencia a su compañero. Pero bueno, entonces, adicional a la pregunta de su compañero, ustedes también van a poder utilizar el servicio de Microsoft Azure Machine Learning para supervisar modelos, supervisar la deriva de los datos. Hay una pregunta bastante frecuente en los proyectos de analítica de datos que es, ¿hasta cuándo mi modelo puede ser bueno? Entonces, en realidad, ¿los modelos tienen una fecha final? Sí, sí tienen una fecha fin. Pero esa fecha fin, ¿cuándo llega, profesor? ¿Un año, 2 años? No lo sabemos. Profesor, ¿y de qué depende? En realidad depende de la deriva de los datos, es decir, de la variación de los datos en el tiempo. ¿Y qué es la variación de los datos en el tiempo? Es precisamente, por ejemplo, hay librerías en Python, por ejemplo, como Azure ML Data Brief, que es una librería que te permite monitorear si los datos tienen alguna variación. ¿Ok? De repente ustedes pueden generar cortes semanales, mensuales, bimensuales, que van a permitir en el monitoreo evaluar si los datos tienen el mismo comportamiento como el modelo fue entrenado. ¿Sí? Entonces, para eso es importante tener en consideración el problema de la deriva de los datos. Y esto es muy fácil de ilustrar, ¿no? Por ejemplo, alguno de ustedes habrá pensado, o de repente trabaja en una empresa donde, por ejemplo, supongamos que trabajen en Falabella, ¿ok?
En Falabella, en Banco Falabella. Sabemos que Banco Falabella es una empresa de Chile y obviamente tiene modelos creados para clientes de Chile. ¿Sí? Ahora, supongamos que esos modelos que han sido entrenados con comportamientos de usuarios de Chile, esos modelos los traigan a Perú, ¿ok? Entonces, miren, si traen esos modelos a Perú, obviamente esos modelos pueden no ser eficientes. Y alguien se pregunta, ¿por qué no pueden ser eficientes esos modelos? Bueno, muy sencillo, porque el comportamiento del cliente peruano es diferente al cliente chileno. Entonces, ¿qué hemos hablado? Hemos hablado de la variación de los datos. Ahora, la variación de los datos normalmente es en el tiempo, porque a nadie se le puede ocurrir la idea de un modelo creado en un país, llevarlo a otro país y pensar que funciona. ¿Ok? O sea, quien haga eso probablemente llevaría a la empresa a un fracaso, ¿no? Si un modelo que ha sido creado en un país llevan a otro país, lo más seguro es que esos datos sean diferentes y obviamente el modelo no es adaptable. ¿Ok? Lo que normalmente se monitorea en un proyecto de analítica de datos es que los datos no varíen en el tiempo. Entonces, el comportamiento de los clientes obviamente puede variar en el tiempo. Puede variar por el propio comportamiento y porque otras variables pueden resultar o aparecer como importantes y que obviamente el modelo no las había considerado, pero también puede variar por cuestiones circunstanciales, como por ejemplo, en la época de la pandemia, en el 2020, obviamente muchas personas tuvieron un comportamiento diferente de compra, tuvieron un comportamiento diferente en cuanto al pago de sus tarjetas, etc. ¿Y por qué se dio este comportamiento diferente? Precisamente este comportamiento diferente se dio por una coyuntura, ¿verdad? Entonces todas las instituciones del sistema financiero entendieron que sus modelos ya no eran adaptables o no eran, digamos, no capturaban la nueva realidad, ¿no? Entonces varios de los modelos cayeron en desuso y luego, post pandemia, están todavía digamos, en un proceso de reentrenamiento, ¿no? Para que el modelo pueda aprender a partir de las variaciones que ha tenido en el tiempo. Bien, entonces, esos procesos, por ejemplo, para supervisar y monitorear modelos a partir del concepto que se maneja mucho a nivel cloud, que es el concepto de la deriva de los datos, es fundamental para que nosotros podamos hacer un correcto monitoreo de modelos. Bien, ok. Bueno, nos gana el tiempo, tenemos apenas unos 3 minutos, 4 minutos para poder resolver algunas dudas adicionales y bueno, en todo caso, me comentan por favor sus dudas. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Ok. ¿Qué tanto debo saber Python para poder llevar el programa? Pregunta Jesús. Mira, como les decía, los primeros estos servicios que trabajamos aquí, Azure Machine Learning automatizado y Azure Machine Learning diseñador, no se requiere conocimientos de Python. Es cero código. ¿Ok? Y normalmente lo que yo hago en las primeras clases es una introducción a digamos, a los servicios cloud. Incluso trabajo con Azure SQL Database, trabajo con sistemas de almacenamiento de Azure, hago una introducción para que ustedes puedan comprender y cómo realizar el proceso de adquisición de datos. Y luego empiezo a trabajar primero digamos, con este microservicio, podríamos decir, ¿no? Que es Machine Learning automatizado. Luego diseñador. Eh, y aquí me quedo más o menos unas 3, 4 clases, ¿ok? Luego yo realizo una introducción a los fundamentos, una introducción breve a los fundamentos de programación en Python para ciencia de datos. Y luego yo voy explicando a lo largo del programa los modelos estadísticos, la matemática detrás de los modelos estadísticos. Voy explicando también la parte de las funciones de los modelos y también explico los parámetros del modelo, es decir,
teniendo conocimientos de fundamentos de programación, sería suficiente, ¿no? Y si en caso no los tuvieras, también puedes tomar un curso corto de fundamentos de programación, o te puedo compartir mi curso de fundamentos de programación en Python, que en 4 horas te permite tener un primer alcance sobre este lenguaje de programación, y no tendrías ningún problema. ¿Ok? Así que, bueno, como tal, en el desarrollo del programa yo explico el código y explico también el lenguaje de programación. Bien, por acá tenemos otra pregunta. Me dice, buenas noches, Azure codificación R. Sí, también se puede trabajar con RStudio y también se puede incluso consumir los modelos. Lamentablemente no tengo ahora mismo un modelo desplegado en esta suscripción que estoy mostrando, pero también puedes consumir el modelo en Python y en R. ¿Ok? Así que no habría ningún problema. ¿Bien? Sí, Jesús, con un nivel básico suficiente, de fundamento de programación. A ver, por acá tengo otra pregunta. Me dice, buenas noches, ¿es necesario saber o tener certificaciones básicas de Microsoft Azure? Como les decía, Lisbeth, nosotros en la primera clase trabajo sobre fundamentos de computación en la nube, que en realidad la primera clase y la primera hora de la segunda clase abordo lo que se trabaja normalmente en la certificación de Azure Fundamentals. Así que el programa parte desde los fundamentos de la computación de la nube y llegamos hasta crear procesos de inferencia en tiempo real y por lote y monitoreo de modelos. Es decir, parte de lo más básico, ¿sí? Es decir, si no tienes conocimientos a nivel de computación en la nube, parte de lo más básico hasta lo avanzado, que es precisamente monitorear los modelos. ¿Bien? Mónica, la información precisamente, mira, acá te comparto, te visualizo aquí la presentación, y aquí en la presentación vas a poder encontrar el número de la tutora, ¿ok? Ahí está, Elizabeth. Bueno, el número que aparece, puedes encontrar información referente al contenido del programa. Ok, por acá José Carlos me pregunta, ¿el contenido del programa en base a qué certificaciones está? Está basado en las certificaciones de Azure Fundamentals y la certificación de diseño e implementación de soluciones en ciencia de datos. ¿Ok? Que es la certificación AZ900 y DP100. Jeffrey por acá me comenta si es necesario saber Spark o Hive. No, no es necesario, Jeffrey. Sí, porque nosotros estamos abordando el servicio para Machine Learning. ¿Bien? Mira, en el curso de Azure, el servicio de Azure Databricks es muy similar al servicio de Azure Machine Learning, solo que el servicio de Azure Machine Learning tiene todas estas funcionalidades que yo acabo de comentar, ¿no? Y precisamente todas las funcionalidades están guiadas para el desarrollo del ciclo de vida de un proyecto de ciencia de datos relacionado al rol de científico de datos. Por ejemplo, como científico de datos, tendrías que generar reportes de los datos, del entendimiento de los datos, tendrías que generar reportes del modelo y generar un endpoint y desplegar un modelo. Entonces, precisamente el servicio que implica poder desarrollar estas funcionalidades es el servicio de Azure Machine Learning, el más completo, ¿no? Es más completo que Azure Databricks. Pero en Azure Databricks también podrías trabajar proyectos de Machine Learning. Sin embargo, es un poco, digamos, la parte de pre y la parte ya de crear entornos visuales es menos, digamos, tiene una menor curva de aprendizaje que la que ofrece Azure Machine Learning, que es el servicio completo. En realidad, Pablo, por ejemplo, si tú comparas los temarios de la certificación para Azure Databricks y para Azure Machine Learning, en Azure Databricks te capacitas me parece que es una capacitación de 8 horas, 8 horas, 16 horas, 10 horas. Y en la de Azure Machine Learning es de 24 o 30 horas, ¿no? Digamos que el esfuerzo para entender todo el ecosistema de Azure Machine Learning, que es un ecosistema más, digamos, con mayores detalles, implica un mayor esfuerzo, ¿no? Por eso es que, digamos, dentro de los servicios
yo he considerado trabajar con Azure Machine Learning, que es un servicio bastante completo, ¿sí? Ahí viene la selección digamos, de la herramienta, ¿no? Como les decía, este es el proceso, esta es la estructura del proyecto estandarizada, la infraestructura y recursos, y la herramienta y utilidades que nos ofrece Azure Machine Learning para poder desarrollar nuestro ciclo de vida de nuestro proyecto de ciencia de datos, ¿ok? Entonces, eso es básicamente lo que les comento. Bien, muy bien, chicos. Nada, muchísimas gracias por sus preguntas y por el tiempo nos ha ganado. Y bueno, nos estaremos encontrando en una próxima sesión y los invito a ser parte de la próxima edición del programa de Azure for Data Science. Que tengan muy buenas noches.